Hola amigos, el siguiente problema es el tercero de una serie de situaciones genéricas que se abordan en el cálculo de campo eléctrico y distribuciones continuas. Las herramientas necesarias para realizar este problema las pueden ver en los videos que aparecen en este momento a mano derecha y dentro de los que pueden encontrar la construcción del campo eléctrico y distribuciones continuas y también algunas observaciones relacionadas a coordenadas cilíndricas. Y el problema dice, encuentre el campo eléctrico que genera un plano infinito uniformemente cargado con densidad superficial sigma en un punto P que está a una distancia z por sobre el plano. Naturalmente vamos a elegir un sistema de coordenado que nos sea cómodo. Vamos a pensar que este punto, según este sistema de coordenado, está justo en el eje z, de modo que el punto va a ser algo así como 0,0,z. Y entonces aquí tendríamos el eje x y el eje y. Recordemos que para calcular el campo eléctrico en una distribución continua, lo que hacemos básicamente es tomar algún punto de la distribución donde hay una carga que podemos tomar como carga puntual y ver la contribución de campo eléctrico que generaría en ese punto. Nosotros sabemos entonces que, por ejemplo, si ponemos una carga en este punto, digamos acá va a haber una carga de Q que va a ser infinitesimal, de Q', entonces ella nos va a generar un campo eléctrico en el punto R, que va a ser este punto de acá, que es el punto en donde queremos calcular el campo, y sería de la forma constante eléctrica de Q' por R menos R' entre la distancia que hay entre el punto y la carga, que sería la magnitud de este mismo vector, pero tiene que estar elevado al cubo. Entonces, ¿cuáles son los vectores? El vector R es donde nosotros queremos calcular el campo, que según este sistema de coordenadas va a ser el punto, o sea, el vector Z por K unitario, esto que representa el punto P, mientras que la carga, como va a estar en algún punto genérico, la vamos a poner simplemente como X' por Y unitario más Y' J unitario. No nos olvidemos de la notación que prima tiene que ver con lo que nos va a generar el campo eléctrico, en este caso sería el plano, y lo que no tiene prima tiene que ser puntos fijos donde nosotros queremos calcular el campo eléctrico y en el fondo en estas variables no integramos. Ahora, si nosotros hacemos el cálculo de los vectores que van acá, tendríamos que R menos R' vendría a ser algo así como Z por K unitario menos el vector X' por Y más Y' por J. Y esto entonces sería Z por K unitario menos X' Y menos Y' J. Mientras que la magnitud de este vector, que recuerden que tiene que ir al cubo, sería R menos R' en magnitud. Y esto sería componente de X cuadrado, que es menos X' cuadrado más menos Y' cuadrado. Ups, acá. Ahí sí. Más Z cuadrado, y esto tiene que estar elevado a un medio, que es lo mismo que la raíz. Y en el fondo esto nos queda X' cuadrado más Y' cuadrado más Z cuadrado, que lo vamos a dejar elevado a un medio, que es lo mismo que la raíz entonces. De modo que cuando reemplazamos todo esto en la expresión del campo eléctrico infinitesimal, nos quedaría algo así como que el campo eléctrico en el punto R sería la constante eléctrica por el elemento de carga, que ya vamos a expresarlo, y aquí nos quedaría como Z por K unitario menos X' Y unitario menos Y' J unitario dividido la magnitud, que no nos olvidemos que tiene que ir al cubo, así que cuando elevemos al cubo esto, nos va a quedar elevado a 3 medios. Así que todo esto nos quedaría más o menos así. Lo último que nos falta por definir es cuánto vale dq', y para esto no nos podemos olvidar que dq' representa la pequeña carga que tiene la región que está seleccionada acá, que recuerden que pensamos que es una carga puntual, o pareciera una carga puntual. Y entonces, esto como es una densidad superficial, en principio depende de la posición, aunque en este caso nos dice que está uniformemente cargado, así que esto no depende de la posición para este caso, y del elemento de superficie. Ahora, ¿cómo determinamos ese elemento de superficie? Pensemos que como estamos en coordenadas cartesianas, entonces lo que vamos a variar son los parámetros x, entonces aquí tendríamos una parte infinitesimal en x y otra parte infinitesimal en y. ¿Cuál es el área del rectángulo que se genera? En el fondo es dx' por dy', así que la carga la vamos a escribir como sigma, ya que es constante, por dx' de y'. De modo que al reemplazar nos quedaría que el campo eléctrico de esa pequeña carga puntual que está acá en el punto R, que la vamos a poner así, R', perdón, es la constante eléctrica
el elemento de carga que acabamos de decir que es de sigma por dx', dy', y por el vector que ya encontramos. Así que lo que nos queda por hacer ahora es simplemente sumar todas estas contribuciones de las cargas que están acá, que son infinitas, tenemos que sumarlas continuamente entonces, y para eso tenemos que definir los límites de integración, y en donde nos damos cuenta que para poder definir el plano xy, que es el plano infinito que estamos trabajando, sería que x tenga que ir desde menos infinito a más infinito, así que x' sería esto, mientras que la variable y' también tendría que recorrer los mismos parámetros, porque estamos abordando el plano infinito. Y entonces el campo eléctrico total en el punto R sería la contribución de todos los campos eléctricos infinitesimales en el mismo punto, y esto sería la integral. En este caso sería una integral doble, con las variables de integración que tenemos acá, de x', de y'. Así que reemplazando, esto sería la constante eléctrica por sigma de x', de y', y el vector z k unitario menos x' y unitario menos y' j unitario dividido entonces x' cuadrado más y' cuadrado z cuadrado acá elevado a 3 medios. Y los límites de integración, como dijimos, x' e y' tienen que ir desde menos infinito a más infinito. Así que la integral a plantear sería esta, y de modo que esta nos va a representar el campo eléctrico que genera toda la distribución en el punto P. Y entonces, si tomamos esta integral y la separamos en k unitario, y unitario y j unitario, esto se va a transformar en tres integrales distintas que tenemos acá. Esta para la componente en z, esta para la componente en x y esta para la componente en y, aunque podemos darnos cuenta que si hacemos la sustitución de x' igual a y', llegamos de esta integral 2 a 3. Así que estas dos en realidad son lo mismo y vamos a trabajar particularmente esta ahora y luego las otras dos. Antes de seguir con el campo eléctrico y las integrales que debemos hacer, vamos a tomar dos puntos acá que están en el eje Y, en puntos simétricos que están a la misma distancia. Si nosotros vemos el campo eléctrico que genera este punto, por ejemplo, entonces daría un campo eléctrico más o menos en esta dirección, mientras que en el otro punto sería un campo eléctrico en esta otra dirección. Como la cantidad de carga que tiene cada punto es la misma, y están a la misma distancia, entonces la magnitud de los campos eléctricos va a ser la misma, y lo único que va a cambiar va a ser la dirección, en este caso en el eje Y. Así que cuando hacemos la suma de estos dos vectores, nos vamos a dar cuenta que únicamente sobrevive la componente en Z. Ahora, si nosotros hacemos esto para cada par de puntos simétricos, nos vamos a dar cuenta que siempre existe un punto que va a anular la componente en el plano XY y va a hacer que únicamente sobreviva la componente en el eje Z. Así que lo que vamos a encontrar es que esta integral debe anularse, que sería esta de acá, y esta integral también. Mientras que la única que sobrevive debe ser esta. Si bien estas integrales las pueden hacer directamente con alguna tabla de integración o con los videos que aparecen ahora a mano derecha, los invito a que hagan estas integrales usando otro sistema de coordenadas, como puede ser el sistema de coordenadas cilíndricas, en donde nos vamos a dar cuenta que estas integrales en realidad se simplifican bastante. Y entonces el cambio de variable es tal que x' va a ser una nueva variable radial que es ρ. Esto en el fondo representa el radio que hay entre el origen y el punto en el plano por el coseno de un ángulo que le vamos a llamar φ', y este ángulo tiene que ver con el ángulo que hay entre el eje X y el punto en el plano, y' que sería lo mismo pero con el seno de ese mismo ángulo, y z' en este caso no cambiamos en el sistema de coordenadas cilíndricas, donde los límites de integración, en el fondo, para abordar el plano completo, lo que tendríamos que hacer, primero, si pensamos que ρ es fijo, acá lo que dibujamos en el fondo es una circunferencia de radio ρ, y de modo que esa circunferencia sería para un ángulo que va entre 0 y 2π. Mientras que para abordar el resto del plano, lo que en el fondo haríamos sería pensar en muchos anillos de distintos radios, y esos radios tienen que ir desde 0, que sería el punto que está aquí en el origen, hasta el infinito. Si nosotros hacemos el cambio de variable, lo que debemos cambiar es el elemento de superficie que nosotros habíamos dicho que es dx' por dy'.
Y en el fondo, ¿cómo representamos eso en términos de nuestras coordenadas? Aquí deberíamos pensar en que lo que estamos dibujando con esta coordenada radial son cambios en la longitud de este radio. Por ejemplo, si aquí tenemos un radio ρ y extendemos este radio un poco, esto sería ρ más de ρ. Bueno, ρ', ¿cierto? Si hacemos lo mismo en este punto, tendríamos de ρ'. Y lo otro que nosotros podemos modificar son los pequeños ángulos, de modo que cuando nosotros hacemos esto, nos quedaría más o menos esta figura. Ahora, ojo, esto está exagerado porque lo que nosotros queremos son ángulos infinitesimales, de modo que cuando hacemos ese ángulo muy pequeño, en el fondo lo que estamos haciendo son pequeños rectángulos cuyos lados son, primero, esto sería algo así como de ρ', y por el otro lado nos interesa el arco de circunferencia. Y el arco de circunferencia para este lado sería ρ por dφ. Así que, ¿cuál es el área de este rectángulo que generamos al variar estas dos coordenadas? Sería ds' igual a lado por lado, que sería de ρ' por ρ' dφ'. Y esto es exactamente ρ' por de ρ' dφ', que si ustedes lo ven desde el punto de vista matemático corresponde al jacobiano de la transformación. Así que la integral, en el fondo, que vamos a hacer es cambiar dx' por di' por este término ρ' de ρ' dφ', y por supuesto haciendo estos cambios de variable. Entonces apliquemos esto a nuestra integral número 1. En este caso lo que tenemos que cambiar es x' cuadrado más y' cuadrado, que son nuestras variables de integración que están por acá. Así que tendríamos x' cuadrado más y' cuadrado, esto sería ρ' cuadrado coseno cuadrado de phi prima, más ρ' cuadrado seno cuadrado de phi, y esto nos daría simplemente por la identidad trigonométrica ρ' cuadrado. Así que si reemplazamos todo esto en la integral, nos quedaría constante eléctrica por la integral doble, que ya vamos a definir los límites de integración. Aquí abajo dijimos que nos quedaría ρ' cuadrado más z cuadrado, elevado a 3 medios. Y acá arriba tendríamos ρ z k unitario. Acá vamos a cambiar color mejor. ρ' cuadrado. Y las variables de integración cambiarían acá. ρ' de ρ' de phi'. Y los límites de integración, nosotros comentamos que phi tendría que ir desde 0 hasta 2pi, mientras que ρ tendría que ir desde 0 hasta infinito. Estos serían los límites de integración. Así que, si nos damos cuenta, la primera integral la podemos hacer para ρ, así que esto sería desde 0 hasta más infinito. Y la otra integral, que serían de phi, aunque vemos que esto es trivial de hacer, sería de 0 hasta 2pi. Y entonces, sacando lo que es constante de la integral, tendríamos que sacar la constante eléctrica, sigma z k unitario, y vamos a aprovechar entonces de separar las integrales, porque si se dan cuenta no hay nada que dependa de phi en este caso. Esto sería desde 0 hasta 2pi de phi' por la otra integral, que sería desde 0 a más infinito de lo que nos queda acá, que sería ρ', lo vamos a poner en amarillo, ρ' cuadrado más z cuadrado elevado a 3 medios. Y acá arriba nos quedaría ρ' por d ρ'. Y entonces el valor de esta integral sería, primero, los términos constantes, que es constante eléctrica, sigma por z k unitario. Tendríamos aquí phi, la integral de phi entre 0 y 2pi, esto nos da directamente 2pi por el valor de esta integral, y para eso vamos a hacer uso del resultado de esta integral, en donde simplemente tendríamos que reemplazar aquí a por z y la variable integración x igual a ρ', de modo que la integral nos quedaría como menos la raíz de a cuadrado, que es z cuadrado, más ρ' al cuadrado
y en los límites de integración que serían desde 0 hasta más infinito. Ahora estos límites los podemos evaluar rápidamente porque cuando esto vale infinito, cuando ρ' vale infinito, este término se hace un 0, así que nos quedaría menos 1 entre infinito, que eso nos daría un 0 directamente, porque el denominador es muy grande, más entonces esto evaluado en 0 y sería 1 entre el valor absoluto de z. De modo que acá tenemos ya el resultado de la integral. Tendríamos acá constante eléctrica sigma z por k unitario. Y por lo tanto, el resultado de esta integral número 1 es la constante eléctrica sigma z k unitario por 2pi, esto dividido el módulo de z. Y ahora si hacemos esto con las integrales 2 y 3, tendríamos que esto es igual a la constante eléctrica, la integral doble, que ya definimos los límites de integración. Hacemos el cambio x' cuadrada más y' cuadrado igual a ρ' cuadrado, más z cuadrado, esto elevado a 3 medios. Tendríamos acá sigma x', pero x', nosotros dijimos que el cambio de variable era ρ' coseno de phi prima. Entonces tendríamos acá ρ' coseno de phi prima. Perdón, esto lo vamos a dejar en el otro color. Y acá tendríamos y unitario y las variables, el elemento de superficie nos quedaría ρ' de ρ' de phi prima. Y los límites de integración, estos serían desde 0 a infinito en la coordenada radial y de 0 hasta 2pi en la coordenada angular. Aquí yo recomiendo que hagan lo siguiente. Si se dan cuenta, hay una parte que depende únicamente de ρ, así que lo vamos a dejar como un término. Si sacamos las constantes, tendríamos la constante eléctrica, sigma por i unitario, y una de las integrales sería desde 0 a infinito, de todo lo que dependa de ρ, que sería el término que está acá, ρ' cuadrado más z cuadrado elevado a 3 medios. Acá arriba tendríamos ρ' al cuadrado por dρ'. Y la otra integral, que únicamente depende de phi, sería desde 0 hasta 2pi de coseno de phi' de phi'. Ahora, si ustedes quieren hacer estas integrales, pueden hacerlo, aunque yo les recomiendo que en este caso realicen esta integral primeramente. Nosotros ya habíamos dicho que el resultado en el eje X y en el eje Y tendría que ser 0. Así que, en realidad, esta parte no necesariamente va a dar eso, pero esto sí, porque tendríamos acá la integral desde 0 hasta 2pi de coseno de phi', que sería seno de phi', evaluado entre 0 y 2pi, y nosotros sabemos que seno en 2pi es 0, y seno en 0 también es 0. De modo que este resultado nos dio 0, y por lo tanto la integral número 2 nos dio directamente 0. Y es lo mismo que va a pasar con la integral número 3, salvo que en la integral número 3 lo que vamos a hacer el cambio sería y' igual a ρ' por seno de phi'. Y cuando hagan esta integral les va a quedar menos coseno evaluado en 2pi, más coseno evaluado en 0, y eso también se les va a anular. Así que el resultado de las integrales 2 y 3 es exactamente el mismo y es igual a 0. Y finalmente, la expresión del campo eléctrico total, si nosotros recuperamos cada una de estas integrales 1, 2 y 3, tendríamos que la integral número 1 es la constante eléctrica por sigma z por 2pi entre el valor absoluto de z por k unitario más, o bueno, menos 0i y más 0j. O sea, únicamente lo que sobrevive está la componente z, y nos quedaría así como constante eléctrica por 2pi, lo vamos a dejar así como z entre módulo de z por k, por sigma y por k unitario. La primera observación que vamos a hacer acá
es sobre el término z entre valor absoluto de z. En realidad, si nos damos cuenta, cuando z es positivo, nos quedaría z entre z, que eso es un 1. Y z entre z, cuando z es negativo, nos quedaría un menos 1. Y esto significa, básicamente, de que el sentido del campo eléctrico depende del lugar donde los estemos estudiando. O sea, si estamos sobre el plano, sería la dirección más z. Y si estamos bajo el plano, entonces estaría la dirección menos z. Siempre saliendo desde el plano, pensando en que sigma es positivo. Así que si nosotros consideramos ahora la parte que está arriba únicamente, nos quedaría que el campo eléctrico es la constante eléctrica por 2pi por sigma y por k unitario, pensando en que esto es válido para z mayor a 0. El otro comentario importante es que si nosotros reemplazamos la constante eléctrica por 1 entre 4pi epsilon 0, nos daríamos cuenta de que esto sería 1 entre 4pi epsilon 0 por 2pi sigma por k unitario, de modo que simplificamos el 2pi y nos queda un factor 2, y esto es sigma entre 2 epsilon 0 por k unitario. O sea, el resultado importante es que el campo eléctrico no depende ni siquiera de la distancia. Únicamente depende de la densidad de carga y de nada más. De modo que el campo eléctrico del plano infinito es constante en todo el espacio, independiente de qué tan lejos estemos o qué tan cerca estemos, siempre que no estemos en el mismo plano. Así que este resultado es bien importante en el sentido de que nos da una referencia. Esta es una de las referencias, así como el de la carga puntual, para poder establecer ciertas relaciones y si es que nuestro resultado está bien. Y bueno, amigos, dejaremos esto hasta este punto y los dejo invitados a que vean los siguientes videos en donde abordaremos otras situaciones clásicas de campo eléctrico y distribuciones continuas. Si esto te fue útil, no olvides darle like a nuestro video y suscribirte a nuestro canal para estar atento al nuevo material que seguiremos subiendo, o si tienes consultas, no dudes en escribirnos para poder ayudarte. Lo dejamos hasta aquí, cuídense y nos estamos viendo. Chau, 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 chau.